Bien, amigos, amigas, resulta que esta oposición ya anda haciendo el trabajo de desprestigio, como siempre, lo han hecho denostar, obviamente, el trabajo presidencial y referente al país. Bueno, han sacado una mafufada, pero de esas, cosa seria, cosa hermosa. Pusieron en el ranking a México como uno de los países más corruptos. Se habla que hay patrocinador detrás, que en esta situación, bueno, pues está el dueño de Cinépolis, ¿no? Simple y sencillamente buscar cómo generar estas situaciones de desprestigio. Ya lo dijo Elizabeth Vilchis, ¿verdad? Esto de haber puesto a México en el quinto país más corrupto, pues obviamente no es verdadero. Miren, vamos a ver lo que decía en el quién es quién en las mentiras, amigos, amigas. Esto es lo que compartía. El índice de Estado de Derecho en México se elabora desde hace 3 años. Casualmente, al mismo tiempo que López Obrador llegó a la presidencia de la República. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos, casi los mismos lugares que México se movió en la lista. Así que ese dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta. En segundo lugar, el índice no es un estudio exhaustivo, es el resultado de la consulta a un pequeño grupo de analistas, empresarios, organizaciones patronales, académicos, organizaciones no gubernamentales, que en casi todos tienen animadversión hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los especialistas que ayudaron para la conceptualización y elaboración del índice del Estado de Derecho en México pueden observarse a personajes como Edna Jaime, de México Evalúa, Juan Pardinas, del IMCO y director del periódico Reforma, y Ana Laura Magaloni, del CIDE. En México, la World Justice Project apoya a diferentes organizaciones como México Evalúa, Causa en Común, la Red Quinte Poder, incluso a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, el estudio de opinión, que coloca a México como uno de los 5 países más corruptos, está financiado por una organización estadounidense. Y los especialistas consultados son esencialmente opositores del gobierno. Ahí está lo que decía prácticamente en ese sentido. Incluso el presidente López Obrador no ha parado de decir cómo se las han venido gastando estos personajes, ¿verdad? Ya lo sabemos cómo operan. World Justice Project coloca a México como el país más corrupto. ¿Qué decía presidente de México? A México como el país más corrupto, ¿sí? Del mundo, algo exagerado, ¿no? Por completo, cuando nos hemos dedicado a erradicar la corrupción. Pero se menciona a un patrocinador, a Ramírez, que era el de los grupos empresariales, se llama Hombres de Negocios, ¿no? Consejo Mexicano de Negocios, es ese, ¿no? Sí. Él tiene créditos en Nacional Financiera, o sea, toda la promoción económica, financiera para sus cines, pues fue apuntalada por el gobierno con estos créditos. Lo hablamos del Financiero, 100 millones de dólares de crédito, y así, todos. Ese es su enojo. Entonces ustedes pues no tienen nada de qué preocuparse. Saben que lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila.
Imagínense cuántas cosas, ¿no? Me cuestionan cuántos insultos, pero igual que los insultos, ¿sí? Son las bendiciones, ¿no? Ahí nos vamos. Ahí está lo que decía el presidente López Obrador, y es natural, y lo sabemos, amigos. Estados Unidos usa la corrupción como un pretexto, pareciera ser, para su intervencionismo, sin decir que obviamente en aquel país la corrupción es tan grande y tan bien organizada que hace ver la corrupción en otros países como un juego de niños, prácticamente, ¿verdad? Ya se decía, ¿verdad? Sobre estos impulsores de todo este movimiento en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Quien rechazó, pues obviamente esta mención por ser exagerada, la afirmación de que México es el país más corrupto. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ramírez fue uno de los empresarios favoritos de adjudicaciones directas. Ramírez, junto con Claudio X González, forma parte de este Consejo Mexicano de Negocios, una agrupación abiertamente opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta del presidente fue que obviamente es algo exagerado afirmar que México tenga las peores calificaciones en combate a la corrupción. En el informe posicionan a México en el peor ranking en la categoría ausencia de corrupción en el gobierno, con el lugar 135 de 139, apenas superando a Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo. El mandatario añadió que se menciona a Alejandro Ramírez como patrocinador del informe, quien tiene estos créditos, o sea, toda la promoción económica financiera para sus cines fue apuntalada por el gobierno, ¿verdad? Pago de favores, ¿usted qué dice? Y es que entre las empresas favorecidas durante el gobierno de Peña Nieto, además de Cinépolis, se encuentra Lala, Kimberly-Clark, Grupo Peñoles y Grupo México. De hecho, en junio del 2018, amigos, se dio a conocer que el 99.8% de los contratos que obtuvo Grupo Lala, Cinépolis y Kimberly-Clark con Peña Nieto fueron por, mire, adjudicación directa. Se trata de 4,148 contratos de 6 años con un valor de 451 millones de pesos. Además, Peñoles de Alberto Balleres y Grupo México de Germán Larrea recibieron 307 autorizaciones federales para darle el juego duro tupido a las minas en un territorio equivalente a 4 veces la superficie de la Ciudad de México. Estas empresas, amigos, amigas, recibieron durante el gobierno de Peña Nieto 300 concesiones por 599,000 hectáreas para darle a los recursos naturales en búsqueda de oro, plata, cobre y zinc. Las 5 empresas mencionadas son precisamente las que encabezan la oposición para que AMLO llegara a la presidencia. Jugosos contratos, amigos. Cinépolis es la 4ª cadena de cines más grande del mundo y en el peñanietismo recibió más de 36 millones de pesos adquiridos a través de 35 contratos, algunos de ellos en subcontratación y la mayoría mediante adjudicación directa. El gobierno federal de Peña contrató a Cinépolis para diversos fines como publicidad de spots, festejos del Día del Niño, incluso prestaciones para empleados públicos. Además, durante ese sexenio, Cinépolis fue parte, sí, se sumó contra los maestros, dando apoyo al plan priista de la famosa reforma educativa. Los opositores a la evaluación docente dentro de la CENTE tuvieron como enemigo al grupo empresarial más acaudalado de nuestro país y se trató de una situación de millonarios contra profesores. Kimberly-Clark de México, de Claudio X González, fue la mayor ganadora de recursos públicos en los últimos 6 años con, jodidito, 2,458 contratos por un valor de 296 millones de pesos. Lala de Eduardo Tricio ganó 1,656 contratos por una cantidad de 119 millones entre el 2012 y 2018, con Diconsa como su único comprador. Además, la empresa lechera fue señalada por López Obrador de presionar a sus trabajadores para votar a favor de Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al frente. Se les ha caído el teatrito a estos oportunistas, vividores, saqueadores, señoras y señores. Han quedado en la basura.
en la basura. Es su lugar. Este es su lugar. En el bote de la basura. Lo que quiero que quede bien marcado en este momento, amigos, amigas, es su comentario. Por favor, en la cajita de las opiniones, regáleme su comentario. Póngale like al video, amigo o amiga. Por favor, apóyeme con eso. Suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que el YouTube le avise cuando tengamos videíto nuevo y sea usted de los primeros en enterarse, en informarse, ¿verdad? Le voy a agradecer muchísimo.